Bueno, tuve la intención de prepararles este video para que ustedes puedan responder una guía cuestionario que les voy a compartir en un momento, una vez que termine de grabar este video. Entonces, la intención es, como sé que algunos estuvieron de viaje y no estuvieron en la clase pasada sobre lo que estuvimos viendo con bases de datos, eh, para que pues, puedan ver el video con pausa. Posiblemente sea largo el video. Eh, pero así de esa manera pues lo hacen a su ritmo, lo miran y espero que no tengan problemas con la comprensión o entendimiento de lo que yo voy a explicar acá. ¿Ya? Voy a tratar de hacerlo lo más explicado posible cada una de las cosas, pero siempre hay aspectos que a uno se le escapan, ¿no? Entonces espero que estén lo más atentos posible y que puedan comprender. Ok, entonces empecemos con lo del tema principal. Estamos trabajando con bases de datos y SQL, ¿ya? La parte teórica de las bases de datos, donde vimos que era dato, donde vimos que era registro, donde vimos que era eh, información, donde vimos lo que era archivo, donde vimos todo ese montón de términos que obviamente son muy importantes. No me voy a detener a explicarlos porque pues obviamente sería muchísimo más largo el video, ¿no? Entonces la intención es más que todo explicar la parte de SQL, la parte práctica. Estamos trabajando con con un programa que se llama DB Browser. Este es un software que nos permite trabajar con bases de datos pequeñas, pero que la lógica de SQL, la sintaxis y todo lo demás es muy similar en la mayoría de sus conceptos con otros DBMS. ¿Ya? Entonces, eh, para que no se preocupen si ustedes dicen, estoy aprendiendo algo que y en otros lugares están enseñando, no sé, eh, MySQL o Oracle, no sé. No se preocupen, que la intención es que ustedes aprendan pues el tema de SQL, que es un lenguaje de consulta estructurado, que inclusive lo vimos allá. Entonces, aquí con DB Browser nos da la opción de crear una nueva base de datos desde aquí. El comando para crear una base de datos, si usted está trabajando con MySQL, es create database y el nombre de la base de datos, no sé, usted puede ponerle estudiantes. Ya siempre sabiendo que las tablas se escriben, el nombre de las tablas se escriben en plural, porque sabemos que la tabla estudiantes pues, va a contener a un montón de registros que hacen alusión a los estudiantes. Entonces, si usted quiere crear una tabla directamente con SQL, sería create database estudiantes.com. Entonces, con DB Browser vamos a hacerlo desde New Database y podemos crearla donde queramos, la verdad. Podemos guardarla, usted elige si en escritorio. Yo tengo aquí algunas que estuvimos trabajando, Colegio DB y Hospital DB. Entonces, vamos a ponerle a esta tabla, perdón, a esta base de datos, vamos a ponerle el nombre de, por ejemplo, universidad. ¿Ya? DB. Yo siempre le pongo DB para hacer alusión que es Universidad Database. ¿Ya? No es que sea una obligación, o puede ponerle inclusive DB Universidad. Ya, como usted quiera. Lo dejamos tal cual está y le damos clic en guardar. Ok, entonces, una vez que estamos ahí, fíjense que automáticamente aquí me dice DB Browser que yo puedo crear la tabla de esta manera. Puedo ponerle un nombre aquí, no digamos que es la tabla, por ejemplo, estudiantes, y fíjense cómo abajo me va diciendo, me va escribiendo pues las sentencias SQL para hacerlo, ¿no? Ya sabemos que la sentencia que vimos en clases pasadas, create table, y pues el nombre de la tabla que nosotros vamos a hacer. En este caso no vamos a utilizar el asistente, vamos a hacerlo de manera a pie, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la parte de aquí, si ustedes se fijan, ya nosotros tenemos nuestra base de datos que se llama Universidad DB o DB Universidad, ¿ya? Entonces aquí aparece. Entonces, ahora, para crear pues nuestra primera tabla, vamos a darle clic donde dice Execute SQL. Y en esta parte, esta va a ser la zona donde nosotros vamos a tener nuestro código SQL, ¿ya? Entonces, vamos a hacer nuestra primera consulta SQL creando una tabla. Vamos a decirle create, vamos a create table. Vamos a ver si puedo subir el tamaño de la fuente. Debería poderse, ok, ahí está. Con control y el scroll del mouse lo podemos hacer. Create table.
Esa es la sentencia con la cual nosotros le decimos al programa que nos cree una tabla. Ahora, el nombre de la tabla, recuerden, vamos a ponerle estudiantes. Ese es el nombre de la tabla, como les mencioné anteriormente, debe ser en plural, haciendo alusión de que vamos a tener múltiples registros de diferentes estudiantes. Ok, ahora vamos a escribir, vamos a abrir un paréntesis. Yo abro paréntesis, presiono Enter y porque es mucho más fácil de leer. Entonces voy a empezar a escribir cuáles van a ser los campos o los atributos que va a tener esta entidad que se va a convertir en tabla, que es estudiantes. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner un elemento que va a ser DNI y vamos a decir que ese del DNI va a ser el número de identidad de este estudiante. No hemos visto todavía sobre llaves primarias, porque no los quiero confundir, pero esa es una investigación que ustedes van a hacer sobre el tema de llaves primarias y para qué se utiliza. Haciendo así una especie de spoiler, las llaves primarias en SQL se utilizan para identificar a un campo único dentro de una tabla. Por ejemplo, el campo DNI es un campo que se puede considerar como único, es un identificador con el cual no se puede repetir. ¿Ya? Por ejemplo, el número de identidad que nosotros tenemos en nuestro país tiene una serie de números y esos números son irrepetibles dentro del contexto en el que vivimos, en el contexto de nuestro país. ¿Ya? Entonces, ese es un número que es irrepetible, que debe ser único, ¿ya? Que posteriormente, posiblemente lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, DNI, y ahora viene el tipo de dato, ¿ya? Los tipos de datos que nosotros podemos utilizar para trabajar con las bases de datos. En la clase pasada también nosotros vimos el uso de, por ejemplo, el tipo de dato varchar, vimos el tipo de dato entero, vimos cómo guardamos fechas, vimos cómo, todo eso lo vimos cómo guardarlo, ¿ya? Entonces no voy a tenerme a explicar ese tipo de cosas porque ya deberían tenerlo en sus cuadernos también. Entonces, con el tema del DNI nosotros vamos a almacenar diferentes caracteres y si mal no recuerdo la longitud de esos caracteres o el DNI era de 13 elementos, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar un tipo de datos que se llama varchar y le vamos a decir cuál va a ser la longitud que va a tener. En este caso yo quiero que sea de 13. Por ejemplo, en mi caso, bueno, no en mi caso, voy a inventar mi número de identidad 0201 1998. Ok. Entonces, imaginemos que este es un número de identidad de una persona. Si nos ponemos a contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elementos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero guardar este número de esa manera, así como se encuentra, este campo tiene 3 elementos. A menos que usted diga, ok, 0201 guión, okay, 1998 guión, y si usted lo quiere separar de esa manera, pues ahí incrementa la cantidad de caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, 16 más 2, ¿verdad? 18, perdón, 13 más 2 serían 15. Entonces ahí usted pondría 15, pero eso va a depender del tipo de entrada que usted quiera recibir. ¿Ya? Después se habla sobre máscaras de entrada, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero usted tiene que tener en claro cómo va a recibir ese dato. Vamos a decir que lo vamos a solicitar todo pegado, entonces vamos a decir que tenemos 13 campos. Sucedería lo mismo si usted en lugar de guión dejara un espacio, los espacios también se cuentan, ¿ok? Entonces, vamos a decir que tenemos un DNI y que ese DNI va a ser de tipo carácter con longitud variable, ¿ya? Y va a tener 13 espacios de longitud, ¿ya? Ok. Vamos a poner punto y coma, perdón, vamos a poner coma y vamos a pasar al siguiente campo. El siguiente campo vamos a decir que va a ser el campo nombre y que también va a ser un varchar. Vamos a decirle que va a tener 12 espacios, coma. Vamos a poner el apellido, vamos a decir que va a ser varchar también. Y vamos a poner aquí también que tenga 12. Y vamos a poner aquí también que tenga la edad de este estudiante. La edad, vamos a ver que es un tipo de dato que es numérico entero. Nadie anda diciendo que tiene 12.5 años, ¿verdad? Entonces, entonces vamos a poner acá entero. Y en el caso de los enteros, no es necesario que nosotros definamos una longitud. ¿Ya? Entonces luego cerramos acá. Lo vamos a dar simplemente con eso para no alargar tanto el video. Entonces, ustedes se fijan, yo aquí tengo una tabla que es estudiantes.
la tabla estudiantes. Este es el paréntesis de apertura, el paréntesis de cierre. Esta tabla estudiantes tiene 4 campos, ¿ya? Tiene el campo DNI, que es un varchar 13, tiene el campo nombre, que es un varchar 12, el campo apellido, que es varchar 12, y la edad, que es un campo de tipo entero. Ok, ¿qué es varchar? Varchar es un tipo de datos que nos permite almacenar texto, cadenas de texto, ¿ya? Y int es un tipo de dato que es entero, que nos permite almacenar valores enteros, ¿ok? Entonces, hasta aquí nosotros ya tenemos nuestra consulta para crear una tabla en la base de datos DB Universidad. Entonces, si yo selecciono y le doy clic acá en esta zona donde dice Execute, me va a ejecutar lo que yo tengo seleccionado, ¿ok? O sea que si yo tuviese más consultas hacia abajo, no importaría, se seleccionaría esto y lo único que se ejecutaría sería lo que está en azul. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviese más elementos hacia abajo, más código hacia abajo, más consultas y le doy en Execute? Se va a ejecutar todo. Entonces usted tenga cuidado con eso. Si lo que quiere ejecutar es únicamente una parte de una consulta o algo, pues selecciona la consulta y le da en ejecutar. En este caso, como no tengo más nada, pues simplemente es el mismo resultado el que voy a obtener si selecciono o le doy clic de una vez. Entonces, teniendo así, vamos a poner aquí punto y coma también para terminar la consulta, decir que hasta aquí llega y le damos clic en ejecutar. Ok, vamos a ver medio un error. Ok, perdonen, aquí no lleva ni punto ni coma, ok, entonces le damos aquí. Y ahora sí, ya tenemos nuestra tabla que se llama estudiantes. Ok, entonces aquí, en esta parte de aquí, ustedes van a poder ver si se ejecutó de forma correcta. Debe decirles ejecución finalizada, dice sin ningún error. Ya, entonces, para verificar si ya se le ejecutó la consulta. Ok, donde miramos nuestra estructura de nuestras tablas, donde dice Database Structure, damos clic acá y ustedes van a ver que en efecto nosotros tenemos una tabla que tiene los siguientes campos. Tiene el campo DNI, tiene el campo nombre, tiene el campo apellido y tiene el campo edad. ¿Ya? Entonces, ahora ya sabemos cómo se crea una tabla utilizando SQL. Ahora, lo que vamos a hacer es que quiero insertar datos en esta tabla. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Cómo inserto datos en esta tabla? Para insertar datos en la tabla Create Table Estudiantes, que es la tabla estudiantes, ¿ya? Vamos a darle clic. Vamos a escribir la sentencia insert into, seguido de eso el nombre de la base de datos, el nombre de la tabla, ando un poco distraído, insert into estudiantes, y luego vamos a hacer lo siguiente con nuestra tabla. Vamos a decir values, ya, le estoy diciendo, inserta dentro de estudiantes los valores siguientes. Voy a abrir un paréntesis. Y voy a ir insertando en el mismo orden en el que los he creado, ¿ya? En el mismo orden en el que se crearon los campos, voy a insertarlo, ¿ya? Entonces, insert into estudiantes los values siguientes. El primer campo, si ustedes se fijan, es un campo varchar, ¿ya? Por lo tanto, ese campo debe ir entre comillas, ¿ya? Entonces digo, abro comillas y digo, vamos a ponerlo todo pegado, 0301, 1998, 00456, ¿ok? Coma, ahí ya tengo el primer dato que se va a almacenar dentro del registro, dentro del campo, DNI. Escribo una coma para separar los campos. Presiono Enter y ahora me solicita el nombre, entre comillas, porque es varchar, y le vamos a decir que se va a llamar Juan Pérez. Vamos a ver si no estamos sobrecargando nuestros espacios. Supuestamente son 2 espacios los que tenemos. Aquí hay 4 letras, 5 con espacio, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos quedan 2 espacios todavía, perfecto. Ahora, lo siguiente, el apellido. Vamos a ponerle que el apellido de esta persona es Morales, ¿ya? García. ¿Ok? Cierro comillas, presiono coma, enter y ahora voy por la edad. Vamos a decir que esta persona tiene 21 años. ¿Por qué no le escribo en este caso entre comillas? Porque es un dato entero. Los datos enteros no se deben escribir con comillas.
Como es el último campo que estoy escribiendo, no es necesario que yo escriba coma. Entonces simplemente cierro el paréntesis, pongo punto y coma. ¿Ya? Entonces si ustedes observan, el campo DNI, que es este que está acá, va a tener este valor en su primera fila. El campo nombre va a tener este otro valor. Y el campo apellido va a tener este valor. Y por último, el campo edad va a ser pues este último número que está acá, que al ser entero no va entre comillas. Si nosotros ejecutamos todo esto, nos va a dar un error si yo le doy clic acá, porque va a decirnos que la tabla estudiantes ya existe. Entonces, como yo quiero ejecutar solamente esta línea de acá, entonces lo selecciono y le doy en ejecutar. Y si ustedes se fijan, me dice ejecución finalizada sin errores. El resultado fue de una consulta ejecutada de forma satisfactoria. Tomó 0 milisegundos y una fila afectada. ¿Por qué me dice que hay una fila afectada? Claro, porque hemos insertado un registro dentro de esa tabla. ¿De acuerdo? Entonces nosotros ya podemos saber que hemos insertado registros en nuestra tabla. Con esta consulta de forma sencilla, fíjense que la consulta es insert into, luego me dice estudiantes y luego vamos a escribir values, abrimos paréntesis, y vamos a ir escribiendo cada uno de los datos de cada uno de los campos, ¿ya? Separados por coma. Donde sean varchar vamos a escribirlos entre comillas y donde sean enteros vamos a evitar la escritura de las comillas. Cerramos paréntesis y escribimos punto y coma y de esa forma tan sencilla ya tenemos insertado nuestro primer dato. ¿Cómo hacemos para ver los datos que nosotros insertamos? Si nosotros le damos clic donde dice Browse Data, van a ver que ustedes que tenemos una tabla en la cual tenemos un DNI, que son los campos nombre, apellido y edad. En el campo DNI está el registro que nosotros insertamos. En el campo nombre está Juan Pérez, el apellido Morales García y en la edad 21, que son los datos que nosotros escribimos. O sea que el registro sí se insertó. ¿Ya? Ok, hasta este punto ya vimos cómo se insertan datos con SQL en una tabla. Perdonen. Bueno, entonces de esa manera pues ustedes ya pueden ver que podemos insertar valores, ¿ya? Entonces si quisiéramos insertar uno más, lo haríamos de la siguiente manera. Voy a copiar y pegar y solamente voy a modificar aquí, por ejemplo, este valor y aquí le voy a poner Edgar. ¿Ya? Y aquí pues lo vamos a dejar aquí en 23. Digamos que son hermanos los dos, nos estamos imaginando. Y vamos a darle clic acá, seleccionamos, vamos a seleccionar y vamos a ejecutar nuestra consulta. Y ahí tenemos, y nos vamos a Browse Data. Yo tenía insertado otro que era de prueba, Luis Carlos. Y aquí está Edgar Rolando Morales García, ya tiene 21, 22 años. Ok, entonces, ¿es la única forma de insertar? No, podemos hacerlo de otra manera. Por ejemplo, puedo insertar más registros de una sola vez. Aquí voy a modificar vamos a ponerle uno y vamos a ponerle que se llama, aquí vamos a ponerle por nombre Juan Carlos y aquí donde dice Morales García le vamos a poner Fernández, ¿ya? Vamos a decirle que tiene 17 años. Entonces, aquí solo estoy insertando un registro, una fila. ¿Cómo hago para insertar uno más? Muy sencillo, en lugar de punto y coma, escribo coma y abro paréntesis de nuevo. Y ahora puedo seguir insertando. Voy a copiar solo para editarlo de esta manera. Entonces, voy a hacer el paréntesis, punto y coma. Entonces, aquí obviamente voy a modificar esto. Vamos a ponerle acá 1009, así. Y aquí le vamos a poner Cristian Rolando. Aquí en apellido le vamos a poner Argueta y aquí en año le vamos a poner que tiene 45 años. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros tenemos acá dos registros que se están insertando. En lugar de escribir punto y coma acá, vamos a escribir coma y luego abriríamos otro paréntesis y escribiríamos el resto de los valores de cada uno de los campos según la tabla. Ahora sí, si ya no queremos seguir insertando, escribimos punto y coma. Ahora, si quisiéramos insertar otro, coma, abriríamos paréntesis y escribiríamos los valores
cerramos paréntesis y luego punto y coma. No es el caso, yo quiero solo dejarlo así. Entonces ahora voy a ejecutar esta consulta y van a ver que se van a insertar 2 filas a la vez. Entonces voy a seleccionar y le doy clic en Execute y me dice que la consulta ha sido ejecutada de forma satisfactoria y que 2 filas fueron afectadas, ¿ok? Significa que debe haber un campo, un registro que se llame Juan Carlos Fernández y otro registro que se llame Cristina Rolando. Me equivoqué, Cristian Rolando según era. Entonces vamos a Browse Data y ustedes van a ver que ahí están los 2 registros, Juan Carlos y Cristina Rolando, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos insertar múltiples registros en una tabla. Ok, una vez que ya sabemos cómo insertar los datos, hay una manera también para mostrar los datos. Hay una consulta y esa consulta es bastante sencilla. Para obtener los datos que tenemos en una tabla, vamos a escribir select y vamos a escribir, por ejemplo, asterisco. Ya les voy a explicar por qué significa asterisco. Select asterisco from de la tabla estudiante. ¿Qué le estoy diciendo? Seleccióname. Este asterisco es un comodín. Si ustedes recuerdan en CSS, nosotros vimos que el asterisco nos sirve para identificar, o para seleccionar. Es un selector universal. Nos permite seleccionar todos los elementos que tenemos en nuestro documento HTML. Bueno, en SQL funciona de forma similar. Solo que aquí lo que estamos haciendo es diciéndole, mira, seleccióname todos los campos de la tabla estudiantes. Eso es lo que le estoy diciendo, ¿ya? Y le voy a decir que los muestre. Entonces voy a seleccionar y le doy en ejecutar. Cuando le damos en ejecutar, fíjense que aquí abajo aparece la tablita que nosotros teníamos cuando le damos clic en Browse Data. Este comando lo que hace es que muestra la información que se ha guardado en cada una de las tablas, ¿ya? De la manera en la que le estamos viendo acá. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo solamente quiero ver el nombre y el apellido de esta tabla? Entonces, muy sencillo. En lugar de decirle select asterisco from, le voy a decir que me muestre el nombre, coma, y que me muestre el apellido. Le estoy diciendo, mira, muéstrame los campos nombre y el campo apellido de la tabla estudiantes. Entonces, si yo selecciono esto, van a ver que ahora me muestra solamente el nombre y me muestra solo el apellido. Si yo quiero que me muestre solamente el DNI y la edad, seleccioname el DNI, coma, y la edad. Entonces le doy clic en, primero tengo que seleccionar y le doy en ejecutar y ahí me está mostrando el DNI y la edad de estas personas. Si yo quiero que me muestre el DNI, el nombre y la edad, mismo procedimiento, DNI, coma, nombre, coma, edad. Entonces, a la hora de ejecutarla, siempre seleccionamos y le damos clic en ejecutar y fíjense que me muestra el DNI de las personas, me muestra el nombre de las personas y me muestra la edad. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera tan sencilla nosotros recuperamos la información de nuestra tabla. Asterisco, ya saben ustedes que es para recuperar todos los campos de nuestra tabla de la manera siguiente. ¿Ya? Ok. Bien, ya hemos visto cómo crear nuestra tabla, hemos visto cómo insertar datos en una tabla, cómo insertar múltiples filas en la tabla, cómo recuperar la información que tenemos en una tabla y ahora vamos a ver cómo modificamos la información. Porque, por ejemplo, yo quiero modificar, por ejemplo, me equivoqué, la edad de Juan Pérez no es igual a 21. Entonces, ¿cómo hago para modificar? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir la consulta update. Update, vamos a poner el nombre de la tabla que se llama estudiantes. ¿Ya? Vamos a poner el nombre de la tabla estudiantes. Seguido de eso vamos a hacer lo siguiente, perdón, tuve un problemita. Update estudiantes, seguido de eso vamos a decir cuál es el campo que nosotros queremos modificar. Yo quiero modificar set la edad, la vamos a pasar ahora, ya no es 21, sino que digamos que es 30, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, le estoy diciendo, mira, actualízame la tabla estudiantes. El campo que vas a modificar es el campo edad, va a ser igual a 30. Y ahora viene una cláusula que es la cláusula where. La cláusula where lo que hace es que le dice cuál va a ser la condición para que se modifique ese campo. Es decir, ¿de qué manera voy a identificar de todos estos registros cuál es el que se va a modificar? Yo quiero modificar el campo de Juan Pérez. Voy a modificar el campo edad. ¿Cómo identifico a Juan Pérez de forma única? Pues muy sencillo. ¿Recuerdan el campo único que les mencioné anteriormente? El nombre es muy posible
es muy posible que exista un nombre igual. El apellido también es posible que exista uno igual, pero el DNI no debería de repetirse. Entonces, creo que la mejor forma de identificar a Juan Pérez es mediante su DNI. Entonces digo yo, actualízame el campo estudiantes, pon la edad en 30, donde el DNI de esa persona sea igual a, entre comillas, lo voy a poner porque es varchar, sea igual a 0301, que es este que está acá, 1998, 00456, 00456. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer esta consulta es lo siguiente. Va a actualizar la tabla de estudiantes, va a modificar el campo de edad que está en 21, lo va a poner a 30, donde el registro sea de esa persona tenga un DNI que es igual a 0301 1998 00456. ¿Qué va a hacer SQL? Va a modificar ese campo, pero va a empezar a buscar este número. Resulta que lo encuentra acá. Entonces va a ser ese el registro donde va a modificar la edad. Entonces si nosotros seleccionamos esto y le decimos aquí en Execute, vamos a ver que se va a ejecutar la consulta. Al parecer no sucedió nada, pero si nosotros volvemos a seleccionar esto y le damos en ejecutar, vamos a ver que ahora la edad de Juan Pérez no es igual a 21, sino que es igual a 30. Si yo ahora le pongo acá que tiene 50, no voy a cambiar nada, lo ejecuto acá, parece que no pasa nada, pero si yo vuelvo a seleccionar esto y lo ejecuto, ahora ¿cuántos años tiene? Tiene 50, que fue el valor que pusimos acá nosotros. Ok, imaginemos entonces que yo quiero modificar, por ejemplo, aquí me equivoqué, yo en un inicio dije a Cristina Rolando y es Cristian Rolando el nombre que le quiero poner. Digamos que en apellido yo quiero pasarlo a Fuentes, ¿ya? Entonces quiero modificar el nombre y el apellido. Entonces vamos a hacer esa consulta. Vamos a dejarlo hasta acá. Update estudiantes. Después que sigue, set. Los set identifica cuáles son los campos que se van a modificar. ¿Cuáles campos quiero modificar? Quiero modificar el campo nombre, ok. ¿Cuál quiero que sea el nuevo valor que tenga? Nombre, quiero que tenga el valor de Cristian Rolando, coma. ¿Qué otro campo quiero modificar? Quiero modificar el campo apellido. El campo apellido ahora va a ser igual a Fuentes, coma, enter. Ahora, ¿cuál va a ser la condición? La condición va a ser que el campo que quiero que se modifique es únicamente el campo donde el DNI es igual a 1009 1998 00456. Y cierro comillas y punto y coma. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Actualízame la tabla de estudiantes actualiza la tabla de estudiantes, actualiza el nombre, lo vas a pasar a Cristian Rolando, el apellido lo vas a pasar a Fuentes, donde su número de identidad sea 1009 1998 00456. Entonces va a venir a buscar un registro que sea igual o que tenga este DNI, que es este que está acá, 1009 1998 456. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo encuentra y dice, ok, voy a modificar entonces el nombre, que está Cristina Rolando, lo voy a pasar a Cristian Rolando, y el apellido, que está como Argueta, lo voy a pasar a Fuentes. Si yo ejecuto esto y le doy en ejecutar consulta, parecer no pasa nada, pero si yo selecciono de nuevo acá y muestro la tabla, fíjense cómo ahora la tabla dice que es Cristian Rolando Fuentes, ¿ya? Según la modificación que nosotros hicimos en la parte de arriba. Ya hemos visto cómo crear la tabla, hemos visto cómo insertar, hemos visto cómo seleccionar o mostrar los datos de una tabla, hemos visto cómo actualizar o modificar esos datos. Y ahora lo que vamos a aprender es cómo eliminamos un registro. Entonces, para eliminar un registro, por ejemplo, yo quiero eliminar el registro Juan Pérez, por ejemplo. Para eliminarlo voy a utilizar la cláusula delete, ¿ya? Entonces voy a crear la cláusula delete y le voy a decir delete from, ¿de dónde? Quiero de la tabla estudiantes. Y voy a decirle con la cláusula where, que es la misma que vimos arriba, le digo, elimíname de la tabla de estudiantes donde el DNI sea igual a 0301 1998 00456. ¿Ya? Que no se nos olviden las comillas.
y luego escribimos punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Le estoy diciendo que me elimine de la tabla de estudiantes todos aquellos registros que tengan el DNI con este valor. Hay que tener mucho cuidado a la hora de eliminar registros, porque si nosotros eliminamos mediante el nombre, el apellido o la edad, da la casualidad, a menos que nosotros así lo querramos, ¿verdad? Que digamos, elimíneme a todos aquellos estudiantes que tengan la edad 50, ¿ya? Entonces usted dice, eliminar from estudiante where edad sea igual a 50. ¿Qué va a suceder? Que es muy probable que exista más de una persona con 50 años, o más de una persona que tenga el apellido Morales, o más de una persona que tenga el apellido Montoya. Entonces, de esa manera, usted dice, si quiere hacer una eliminación de diferentes registros, porque eso es lo que usted quiere hacer, pues usted busca un campo que no necesariamente sea único y de esa manera usted lo puede eliminar. Ahora bien, pero si usted lo que quiere es eliminar un registro en concreto, uno nada más, usted tiene que eliminarlo mediante un campo con clave única, porque de esa manera ese registro nunca se ha repetido y la eliminación se va a hacer al registro que usted específicamente quiere hacer. Entonces hay que tener un cuidado especial al utilizar la cláusula delete. ¿Okay? Entonces selecciono y fíjense que el que voy a eliminar va a ser el registro de Juan Pérez. Entonces si yo le doy aquí en Execute, al parecer no sucede nada, pero si nos vamos arriba y agarramos esta consulta y la ejecutamos, vamos a ver que ahora ya no está ese DNI. De esa manera nosotros eliminamos registros en una tabla de SQL.